Muy buenas noches. Bueno, vamos a realizar la práctica de laboratorio de exploración de las características físicas del router. Entonces, la topología que nos muestra es un router con una computadora, la cual vamos a colocar en ese momento en nuestro packet tracer. Nos dice que el modelo de nuestro router es 1941 y una computadora normal. Recordemos que para hacer esta conexión utilizamos un cable de consola que va desde el puerto de consola hacia el puerto RS232. Perfecto. Entonces ahora nos dice que bueno, dice que se ven las características externas del router. Bueno, nos dan una imagen del router 1941 en el cual, de acuerdo a él, nos hacen una serie de preguntas. Dice que rodeemos con un círculo y rotulemos el interruptor de alimentación del router. Dice, el interruptor de alimentación en el router se encuentra en la misma área que en el router que se muestra en la imagen. Bueno, si utilizamos el mismo equipo Cisco de referencia 1941, lo encontramos en la misma parte, que es en esta que vemos aquí, observamos acá. Pero vamos a ir al packet tracer y vamos a colocar otro modelo vamos a colocar otro router. A ver, puede ser el 2901. Vamos a abrirlo y en lo físico lo vamos a acercar un poco de esta manera y vemos que pues como tal el interruptor de alimentación del router pues no se encuentra en la misma parte que la referencia anterior, que era 1941, sino que se encuentra en la parte derecha y baja del equipo. Si quieren podemos verificar en otro equipo. Miremos otro router. Vamos a cerrar este, coloquemos otro de otra referencia, puede ser el 2911. Entonces este también lo ampliamos, vemos que este está en la parte baja del lado izquierdo, a diferencia del 1941 que está en la parte izquierda pero en la parte de arriba. Entonces ya tenemos como tal la primera imagen. Dice que bueno, no se encuentra en la misma parte de ninguno de los equipos que estamos verificando. Ahora nos piden que con un círculo rotulemos los puertos de administración. Entonces vamos a verificar cuáles son los puertos de administración del equipo. Entonces tenemos como tal los puertos de administración, que son estos que vemos allí, que son los puertos Fast Ethernet. Y nos dicen que cuáles son los puertos de administración incorporados. Entonces tenemos los Fast Ethernet y el puerto de consola. Y los puertos de administración son los mismos en su router, si efectivamente en cualquiera de los routers que veamos, independientemente de la referencia, pues todos los puertos de administración van a ser los de Fast Ethernet y el puerto de consola. Aquí estoy utilizando una imagen para pues, mostrar más detalladamente pues cómo se maneja el tema del equipo y pues cuáles son los puertos que manejan. Sí. Bueno, nos preguntan que los puertos de administración de su router, sí. Rodee con un círculo y rotule las interfaces de la red LAN. Bueno, como se muestra en la imagen, pues la red LAN son esos dos nada más. Al igual, ese es un equipo marca Cisco también, de referencia 1941, entonces no tenemos problema con lo que estamos verificando porque es del mismo equipo. Nos dice que cuántas interfaces, bueno, dice, ¿y cuál es el tipo de tecnología de la interfaz? Entonces, pues el tipo de tecnología serían RJ45 y puertos USB. Bueno, dice que las interfaces de la red LAN son las mismas en su router, pues sí, en este caso estamos verificando el mismo equipo. Dice, rodee con un círculo y rotule las interfaces WAN del router. ¿Y cuántas interfaces? Bueno, las interfaces WAN son las que vemos acá, en esta parte. Y dice que cuántas interfaces WAN tiene el router en la imagen y cuál es el tipo de tecnología de la interfaz. Bueno, son dos interfaces WAN y
las interfaces que maneja son serial y DSL. Dice que, bueno, ahora nos preguntan, dice, el ISR Cisco de la serie 1941 es una plataforma modular e incluye ranuras de expansión del módulo que permite satisfacer los diversos requisitos de conectividad de red. Rodee con un círculo y rotule las ranuras del módulo. Entonces vamos a verificar las ranuras de expansión que permiten satisfacer los diversos requisitos de conectividad de red. Entonces esas serían las dos ranuras para las tarjetas flash, y para las tarjetas, la ranura de arriba sería la ranura doble para lo que es EHWIC, que es de doble ancho. Bueno, dice que cuántas ranuras hay en el perdón, cuántas ranuras hay en el módulo. Bueno, ya indicamos cuántas se utilizan. A ver, permítanme un momento. Bueno, el Cisco 1941 bueno, tiene las dos ranuras de expansión de módulo para las tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad mejoradas, que son las EHWIC. Tenemos la EHWIC 0, que se ocupa con una tarjeta de interfaz WAN serial inteligente, y la EHWIC 1 admite una tarjeta de expansión de doble ancho. La ranura para EHWIC sustituye la ranura para la tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad y admite de manera nativa HWIC tarjetas de interfaz WAN, tarjetas de interfaz de voz y tarjetas de interfaz WAN y de voz. Bueno, ahora dice que el router Cisco 1941 incluye ranuras para memoria compact flash para almacenamiento de alta velocidad. Dice, rodee con un círculo y rotule las ranuras para la memoria compact flash. ¿Cuántas ranuras de memoria hay? Entonces las ranuras para las memorias compact flash son las dos de abajo. ¿Y que cuántas ranuras de memoria hay? Dice, ¿cuántas se utilizan? Pues son dos ranuras de memoria. ¿Cuántas se utilizan? ¿Cuánta memoria puede alojar? Las ranuras de memoria son las mismas en su router. Bueno, entonces en el Cisco 1941 son dos ranuras de memoria compact flash, la CF0 y la CF1. CF0 se ocupa de una tarjeta de memoria compact flash de 256 MB que se utiliza para almacenar el archivo de imagen del sistema de Cisco IOS. Bueno, ahora nos indican, el router Cisco 1941 incluye puertos USB. Los puertos USB incorporados admiten dispositivos e-token y memorias flash USB. En esto nos preguntan cuántos puertos USB y cuántos puertos hay en nuestro router. Pues que en este caso es el mismo. Solamente tenemos un puerto. Son dos puertos USB en el Cisco 1941. Y pues tenemos un puerto mini USB, que es el que vemos en esta parte. Ahora indica, el router Cisco 1941 también incluye un puerto de consola mini USB, que es el que les estaba indicando. Y este pues se encuentra habitualmente junto al puerto de consola. Bueno, vamos a ver lo que más nos dice nuestro laboratorio. Examinar las luces de conectividad del estado del router. Bueno, dice que en la imagen de más arriba revise las luces
indicadoras en el panel frontal del router. Las luces están rotuladas SIS, AC y PoE. ¿A qué se refieren estos rótulos? ¿Qué indican las luces en la imagen sobre el estado del router? Estos rótulos se podrían leer si no estuvieran encendidos. Bueno, entonces las luces del SIS, SYS, AC, que significa activo, y PoE se refieren al estado del sistema, la actividad de la red y la alimentación por Ethernet respectivamente. Las luces en la imagen muestran que el sistema del router está encendido correctamente, que hay actividad en la red y que la alimentación de Ethernet no está activa. Eso es lo que indica. Nos dice que en la imagen del backplaner anterior examine las luces indicadoras en el router. Hay 3 luces de actividad visibles, una por cada una de las interfaces conectadas y los puestos de administración. Examine las luces de interfaz en su router, cómo están rotuladas las luces y cuál es su significado. Bueno, las luces que vemos en la imagen son las interfaces serial y giga Ethernet. Estas se encuentran activas y indican que están activas y que el puerto de administración de la consola está habilitado y activo. Cada una de las interfaces giga Ethernet tiene 2 luces, una con el rótulo S de send, que significa enviar, y la otra con el rótulo L de link, que significa enlace. El puerto de consola y el puerto de consola mini USB tienen el rótulo N, que significa habilitado. Las interfaces seriales tienen una luz con el rótulo COM, que significa pues conectado. Además de los puertos de administración y de las interfaces de red, ¿qué otras luces indicadoras se encuentran en el backplanet del router y cuál sería su propósito? Bueno, en el backplanet del router también se muestran las luces CF0 y CF1 para las ranuras de memoria compact flash, así como la luz de el rótulo SMWLAN, que indicaría la presencia de un módulo de servicios internos del Cisco, o una tarjeta LAN inalámbrica, que se correspondería como tal a la red Wi-Fi. ¿Qué más dice nuestro laboratorio? A ver, sería su propósito. Bueno, ahora dice examinar las características internas del router utilizando los comandos show. Establecer una conexión de consola al router y utilizar el comando show version. Entonces vamos a ingresar a nuestro packet tracer, quitamos los routers que ya no vamos a utilizar. Ok, dejamos nuestra esquema que inicialmente hicimos y entramos a nuestro router. Vamos a ir al tema de configuración. De acuerdo, ahí vamos a ingresar Enable. Y ahora vamos por el show version. Pues como su nombre lo indica, nos sirve para la versión de nuestro equipo. Ahí tenemos la información. Entonces ahora nos indica que cuál es la versión del Cisco IOS y cuál es el nombre del archivo de la imagen del sistema. Entonces la versión que nos muestra la encontramos en la parte de arriba. Entonces nos indica que la versión es la C19 y el nombre del archivo de la imagen es Universal K9-M. Bueno, dice cuál es la versión del programa de arranque del ROM BIOS. Entonces la versión es la 15.1. Ahora nos preguntan ¿cuánto tiempo estuvo en funcionamiento el router sin ser reiniciado? Lo que también se conoce como su tiempo de actividad. Entonces fueron 13 minutos con 23 segundos. ¿Cuánta memoria de acceso aleatorio dinámica, es decir, la DRAM, tiene el router? Entonces la encontramos acá abajo, dice que son 64 bits.
¿cuál es el número de ID de la placa ¿cuál es el número de ID de la placa del procesador del router? Pues bueno, es acá, vamos a tratar de verla. Sería FTX 1524 IGT9. Bueno, dice, ¿qué interfaces de red tiene el router? Entonces, el router como tal tiene 3, que vendrían siendo la DRAM, la NVRAM y por último el Compact Flash. Esas serían las 3 que tendría. Ahora dice, ¿cuánta memoria de Compact Flash hay para el almacenamiento de iOS? Entonces, en memoria tenemos solamente, 249.856 kilobytes para memoria Compact Flash. ¿Cuánta memoria de acceso aleatorio no volátil NVRAM hay para el almacenamiento de archivos de configuración? Entonces tenemos 255 kilobytes. ¿Cuál es la configuración de registro de configuración? Entonces dice que es el 0x2102. Ahora nos pide que coloquemos el comando show interface gigabit ethernet 00. Perfecto, entonces nos dice que dado el resultado del comando show interface giga ethernet 00 que se muestra arriba o utilizando el resultado de su router, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tipo del hardware y la dirección MAC de la interfaz giga ethernet? Bueno, en este caso nuestro hardware es el IC giga ethernet y la dirección MAC es la 00D0.5852.AB01. ¿Cuál es el tipo de medios de interfaz? Y si la interfaz está activa o inactiva. Bueno, en este caso nos dice que la línea de protocolo está down, es decir, está deshabilitada, está abajo. Y dice que, ¿cuál es el tipo de medios de la interfaz? Que es Giga Ethernet 00. Bueno, ahora dice que coloquemos el comando show interface serial 000. Bueno, de acuerdo, dado el resultado del comando que nos muestra arriba, responde a las siguientes preguntas. Bueno, a nosotros nos registra pues en nuestro router como tal el comando inválido. Entonces vamos a utilizar la plantilla que nos dan en nuestro trabajo para responder a las preguntas que nos indican. Entonces, vamos a bajar un poco. Listo. Entonces nos dice que ¿cuál es el tipo de encapsulamiento de la trama? Entonces el tipo de encapsulamiento de la trama es el HDLC. Dice que cuál es el tipo del hardware y la interfaz está activa o inactiva. Entonces dice que el hardware es el WIC MBRD serial. Y pues como tal la interfaz está abajo, es decir, está inactiva. ¿Por qué podría ser necesario utilizar una ranura de expansión EHWIC? Bueno,
Quizás se necesite tener una conexión WAN a su ICP a través de una tecnología de interfaz WAN que no venga con el router de manera predeterminada. Nos pregunta también que por qué podría ser necesario actualizar la memoria flash. Una de las, digamos, lo que causas que podría generar que nosotros pudiésemos ver necesario actualizar la memoria flash sería almacenar un archivo de imagen del iOS adicional o actualizar una imagen del iOS más grande. ¿Cuál es el propósito del puerto mini USB? Bueno, el propósito de este puerto es proporcionar al usuario la capacidad de acceder al router mediante el puerto de consola. Si no cuenta con un puerto serie COM en su computadora, portátil o en lo que vaya a utilizar. ¿Cuál es el propósito de la luz indicadora ISM WLAN en el back panel del router? ¿A qué hace referencia? Bueno, en este momento estamos trabajando sobre el Cisco 1941. Puede admitir un módulo de servicios internos Cisco que puede mejorar la inteligencia y las capacidades del router para realizar actividades como el análisis de la prevención de instrucciones. También puede contar con una tarjeta LAN inalámbrica para admitir redes de área local inalámbricas.